Hola mis queridos hermanos, vamos a tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática por la gracia de Dios, pero como es nuestra costumbre vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu dirección para poder comentar esta lección de la escuela sabática. Te pedimos que te quedes con nosotros desde el comienzo hasta el final. Que me bendigas, que bendigas a los que escucharán este repaso. Y que como siempre te pedimos, Señor, tú nos ayudes a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Te pedimos esto en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a la lección número 10. Esta lección tiene como título Arrepentimiento y Perdón. El versículo que debemos de memorizar en esta semana lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Como menciona el título en esta semana, vamos a hablar acerca de el arrepentimiento y perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? La autora de esta lección escribe un libro que les recomiendo que lo lea. Ella nos habla allí de dos clases de perdones. Un perdón que tiene que ver con el prójimo y un perdón que es el que Dios nos da. Sabemos que el perdón de Dios es completo. Sin embargo, ella dice que hay veces nosotros cuando perdonamos a nuestro prójimo, en realidad no lo perdonamos. Simplemente lo excusamos lo que nos ha hecho. Y el perdón debe ser completo. Mientras nosotros no perdonemos con un corazón sincero a nuestro prójimo, sabemos bien que el Padre nuestro dice que Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Por lo tanto, el arrepentimiento es muy importante. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a ver que es un tema que parece fácil, pero que tiene sus complicaciones. Vamos a dar algunas citas que nos van a ayudar a entender bien este tema. Porque el arrepentimiento va acompañado de otra palabra que es conversión. Cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón sincero, nosotros si vamos al sur, regresamos al norte. Es un cambio de dirección. Y bueno, hay citas muy interesantes, ¿verdad? Donde se nos dice que podemos ir a Jesús para que Él nos ayude, para que nuestro corazón, ¿verdad?, pueda enternecerse. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? ¿Cómo es que yo realmente siento dolor? Arrepentimiento, como veremos, es dolor por el pecado, por lo que hacemos. ¿Y por qué nos produce dolor? Porque cada uno de mis pecados produjo sufrimiento en el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La lección nos cuenta aquí o comienza con el capítulo número 32 y 34 de Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto e hicieron un pacto con el Señor en el monte Sinaí y le dijeron a Dios que iban a cumplir todo lo que Él les estaba pidiendo. Pero después de algunos días conocemos la historia, ¿verdad? Ellos hicieron un becerro, presionaron a Aarón y este sacerdote o el sumo sacerdote, que bueno, era una persona muy débil de carácter, no solamente consintió en hacer el ídolo, sino que proclamó una fiesta a este ídolo que él había hecho. Y la lección nos dice, aquí hay un ejemplo de perdón. A pesar de que el pueblo no merecía ese perdón, Dios los perdonó, porque la lección nos dice que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? El pueblo
se arrepintió, por supuesto, sufrieron cierto castigo, consecuencias de lo que ellos hicieron, pero finalmente el Señor en su misericordia nos los perdonó. Y también a nosotros en esta lección vamos a poder entender que si nosotros de verdad nos entregamos al Espíritu Santo, a la influencia del amor de Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Espero que puedas ver la lección desde el comienzo hasta el final y que realmente sea una bendición en nuestra vida. Me gustaría comentar o leer antes de entrar al día domingo una cita que encontramos en el Espíritu de Profecía que nos enseña cómo es que el amor de Dios hace que nuestro corazón duro se arrepienta. Pero esta cita es interesante porque nos dice que nosotros podemos resistir a ese amor. Vamos a leerla. Esta cita se encuentra en El deseado de todas las gentes, la página 147 y 148. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien, esta cita nos dice que el amor de Dios, lo que hizo en la cruz del Calvario, y es que esto será un tema por la eternidad, cómo el Creador vino a salvar a las criaturas, cómo Él murió en la cruz del Calvario. Entonces dice que si nosotros cedemos, si nuestro corazón acepta este sacrificio y no lo resiste, entonces el Espíritu Santo produce una vida nueva en nuestra alma. Nos arrepentimos. Dice que los pensamientos ahora y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Entonces, como veremos, el arrepentimiento tiene que ver también con un cambio, como ya mencionamos, y con una obediencia a la palabra del Señor. Porque de nada vale decir que nos arrepentimos si no hay un cambio en nuestra vida, si no entregamos nuestro corazón, si no permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestro corazón. Ahora sabemos, mis queridos hermanos, que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. O sea, no es que a veces nosotros querramos cometer pecado. La vida del cristiano es diferente. Es que a veces en la lucha de la vida cometemos errores, pero cuando nos damos cuenta, cuando vamos a nuestro cuarto en secreto y allí le clamamos al Señor con un corazón sincero, cuando reconocemos que esos pecados que cometemos le produjeron dolor a Cristo, nosotros sentimos dolor por el pecado y por lo que le hemos hecho a nuestro Señor, el sufrimiento que le produjimos en la cruz del Calvario. Así que, mi querido hermano, nos vamos entonces al día domingo. El día domingo tiene como título La prisa de la vida. En este día la autora nos comenta acerca de una hermana. Esta hermana, bueno, hace muchas cosas en el día del sábado. Ella de repente se da cuenta que la sábana está sucia porque el hijo la mojó, se pone a lavar, se da cuenta que no hubo un pastel para comer un postre en el día sábado, se pone a hornear este pastel, se da cuenta que la camisa del esposo no está planchada, entonces va y la plancha. Ahora, la autora aquí en esta lección, en uno de los párrafos, en la parte final, dice: el propósito de este ejemplo no es centrarnos en lo que debemos o no debemos de hacer en sábado. Es más bien un recordatorio de por qué es importante tomar conciencia de las cosas que debilitan o obstaculizan nuestra relación con Dios. Por supuesto, esto parece un poquito contradictorio porque lo que la hermana estaba haciendo en el día del Señor estaba obstaculizando su relación con Dios. De paso, tenemos que decir de todas maneras, aunque no debemos concentrarnos en lo que hacía y no hacía, que lo que ella estaba haciendo era violar el sábado. La semana pasada estudiamos que el pecado hay que llamarlo
por su nombre. Yo creo que Elena G. de White tiene citas muy específicas donde se nos dice que durante la semana nosotros debemos prepararnos para recibir el sábado. Inclusive tenemos el día de la preparación. El viernes esa camisa debió estar planchada. Dice que cuando hay familias grandes las personas deben escoger la ropa, sobre todo cuando hay niñas. Yo tenía dos y si no la escogen con tiempo y aún escogiéndola en la mañana se miran en el espejo y quieren cambiarse. Todas estas cosas obstaculizan pasar una relación con el Señor. Ahora, lo bueno de este día es que esta hermana se da cuenta de que esas cosas que está haciendo no son correctas. Se acuerda de Marta, que estaba afanada por tantas cosas, y de María, que el Señor Jesús le dijo, ella había escogido la mejor cosa y que no le sería quitada. Y entonces ella se arrepiente, ¿verdad? Dice, bueno, esto no está bien, hasta llora. Y mi querido hermano, cuando esto sucede es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro corazón. Y esperamos entonces que si esta historia es ficticia, si es verdadera, si en tu casa tú haces lo mismo, tú puedas sentir ese arrepentimiento y poder cambiar, porque arrepentirse es cambiar y decir, bueno, el próximo viernes, el próximo sábado, yo me voy a preparar para no estar planchando. Otra cosa que se ve aquí en esta historia, porque tenemos que comentarla de todas maneras, es que el esposo no aparece por ningún lado. Esto es muy común en la cultura hispana. Se le deja todo a la pobre mujer, que baña a los niños, que los cambie, que los vista, que haga el desayuno, bueno, que arregle la ropa, y eso no es correcto. Para guardar el sábado, toda la familia, dice la sierva de Dios, debe de estar preparada, mis queridos hermanos. Y eso nos va a ayudar para que nosotros podamos en ese día tener la bendición de pasar más tiempo con Jesús. El cristianismo es un estilo de vida. Hablamos con Dios, oramos a Dios, estamos con Dios, pero ese día sábado es especial porque Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros. Y por estar pensando a veces en tantas cosas, aunque estemos en la iglesia, estamos pensando en problemas, no disfrutamos de la delicia del día del Señor. Hay dos pasajes aquí que nos dan paz, porque puede ser que en tu hogar esté sucediendo esto. Hoy se recibe el sábado muy poco. Si usted visita las iglesias como pastor, se da cuenta que las personas ya no reciben el día del Señor. No estoy diciendo que todos los hogares sean así. Siempre hay cristianos que tienen una relación con el Señor y que ese día se preparan para poder recibir el día del Señor. Ahora, como dije, lo importante es que la hermana se dio cuenta de que estaba haciendo algo que impedía que su relación con Dios creciera. Y en este día se nos dan dos pasajes. Hay muchos pasajes en las lecciones, pero he escogido algunos en cada día donde se nos garantiza, mis queridos hermanos, que Dios nos perdona. Y también tenemos que reconocer que pues ella cometió ese error, pero nosotros tal vez cometemos otros errores. Hay veces estamos hablando de cosas que no debemos en el día del Señor. Estamos concentrados en otras cosas. Así que, mi querido hermano, si estamos haciendo eso, debemos de arrepentirnos y pedir al Señor que nos ayude para poder hacer su voluntad. Pero vamos a leer estos pasajes que están en el día domingo, que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, de qué está hablando la autora y cómo Dios nos ayuda y es misericordioso con nosotros. Dice el primer pasaje que encontramos en Isaías 64, versículo 6 y Zacarías capítulo 3, versículo 4, lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Muy bien, el primer pasaje hace referencia a nuestra justicia, ¿verdad?
sabemos que no nos podemos presentar delante de Dios con ellas. Son sucias, dice. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Entonces se refiere, es un texto muy difícil porque se está refiriendo a trapo de inmundicia, a lo que las mujeres usan hoy como toallas sanitarias cuando están con el periodo, con las costumbres de las mujeres. Así de malo somos nosotros. Pero el Señor por eso quiere que podamos reconocer nuestra situación, podamos ir a Él, arrepentirnos, y entonces el Señor pueda cambiarnos a través, como veremos, del poder del Señor. Y el otro pasaje que está en Zacarías nos habla de que a pesar de esa condición, si nosotros escuchamos, si como decía la cita de Elena G. de White, no resistimos a la cruz del Calvario, a ese amor tan grande, el Señor nos quita esas vestiduras sucias, viles, y nos viste con la vestidura de gala. Esa vestidura representan la justicia de Cristo. Yo quiero esa vestidura. Tú las quieres, como veremos más adelante a la lección. Si no tenemos esas vestiduras, no vamos a estar con Cristo por la eternidad. Ahora, el hecho de que nosotros somos suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia debería ayudarnos con más razón a pedirle a Dios que nos ayude para estar en Cristo Jesús, para hacer su voluntad, para que Él nos ayude, porque solo no podemos. Vámonos al día lunes. El día lunes tiene como título Directivas del Espíritu Santo. El día domingo nos habla de dos cosas importantes. Lo primero son las excusas. Y lo segundo es cómo el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado. Aquí se nos habla de cosas que pasan en los hogares. Un esposo que le falta el respeto a su esposa. Dice aquí que estaban distanciados porque él había sido descortés con ella. Pero finalmente se puso a pensar que tal vez se merecía la forma que él había tratado. O sea, esto es lo que la autora enseña en su libro. Excusar el pecado. No es fácil a veces decir, perdóname con un corazón sincero. Ahora, esto se aplica tanto a la esposa como al esposo. Porque pareciera como que nosotros, los hombres, según las damas, todo el tiempo somos los culpables. Pero ellas también cometen errores. Y también tienen que pedir disculpas, perdón, un perdón sincero. Cuando el esposo es sincero, cuando la esposa es sincero, cuando reconocemos que nos hemos equivocado, entonces podemos pedir un perdón verdadero. Y se siente cuando es verdadero. Dice que las esposas nunca olvidan. Siempre se acuerdan de lo que nosotros le hemos hecho o dejamos de hacer. Pero que aunque se acuerden cuando no les duele, es porque realmente nos han perdonado. Nosotros los varones pedimos perdón y a veces pareciera que ya se nos olvidó eso, ¿verdad? Simplemente el perdón es que pedimos perdón, si es sincero. Y aquí nos dice que, bueno, hay veces esto nos ocurre con Dios. Le ocurrió a Adán y le ocurrió a Eva. Pecaron. Y en vez de ir y decirle al Señor cuando le preguntó qué han hecho, ¿por qué se han vestido así? Uno le echó la culpa al esposo y el otro le echó la culpa a Dios por darle la esposa. Mis queridos hermanos, las excusas siempre la tenemos a mano. Realmente entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, como dice San Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dijo el Señor Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para poder arrepentirnos de verdad, nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo. Necesitamos abrir el corazón porque está el peligro de que nosotros podamos, mis queridos hermanos, endurecernos.
Ahora, hay un arrepentimiento que es totalmente falso. Y es un arrepentimiento como el de Judas, por las consecuencias que nos puede traer. Consecuencias en la iglesia, por algún cargo que tenemos. Hay veces nos disculpamos en el hogar porque sabemos que si somos ancianos de iglesia, diáconos o director de escuela sabática o cualquier director de departamento, necesitamos tener una imagen correcta delante de la iglesia o delante de los vecinos. Entonces nos arrepentimos por las consecuencias, pero en realidad no estamos arrepentidos. Y Dios conoce nuestro corazón. Aquí en este día hay una cita muy interesante que está en El Deseo de Toda la Gente, página 271 y 272, que dice: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones, dice, nos producen consecuencias desagradables. Pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contrito al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Entiendas eso. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. ¿Qué es pecado? Dolor. ¿Por qué? Porque ese pecado ha producido en Jesús mucho dolor. Lo pagó con su vida en la cruz del Calvario. No merecemos ni la vida eterna. No merecemos nada, pero a pesar de eso, el Espíritu Santo trabaja y trabaja en nuestro corazón hasta que nosotros, mis queridos hermanos, llegamos a arrepentirnos de verdad, sin buscar excusa, sin seguir el ejemplo del esposo que estaba contrito, el Espíritu lo estaba convenciendo, pero dijo: seguramente se merecía como la traté, pero le voy a pedir perdón para que podamos reconciliarnos. Ese perdón es un perdón falso. Cuando hacemos algo, mis queridos hermanos, debemos ser como David. El profeta fue, lo enfrentó, le dijo su pecado y él no agregó absolutamente nada. Dijo: he pecado contra Jehová. Cada vez que yo peco, mis queridos hermanos, según el Salmo 51, dice: contra ti he pecado. No solamente con el prójimo, sino también contra el Señor. Entonces necesitamos el Espíritu de Dios, que Él nos convenza de pecado. Aquí en este día vamos a leer un pasaje. Teníamos que leer Oseas capítulo 6 completo, pero yo solamente voy a leer el versículo número 1, que nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí nos habla de la lluvia tardía, bueno, de muchas cosas, pero el énfasis es la lluvia tardía y la lluvia temprana, porque la lluvia tardía es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios a veces nos pasa por momentos difíciles para que podamos entender, para llevarnos al arrepentimiento, pero Él nos cura, nos ayuda. Y entonces dice que cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos da, dice, la lluvia temprana y nos dará la lluvia tardía, con la cual estaremos capacitados para terminar la obra del Señor. O sea que necesitamos reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, pero un perdón un arrepentimiento verdadero que realmente pues
podamos nosotros comprender el agravio, el sufrimiento que le causamos a Cristo Jesús. Y mi querido hermano, el perdón del Señor está allí para borrarnos todo pecado. Así que bueno, que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos seguir, como dice este día, las directivas del Espíritu Santo y no podamos endurecer nuestro corazón. Hay una pregunta que me pareció muy interesante en esta lección de la escuela sabática de este día. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuándo fue la última vez que fuiste reprendido o llamado al arrepentimiento? ¿Cómo respondiste? Ora ahora mismo pidiendo a Dios que enternezca tu corazón y abra tus oídos a su voz por medio de su palabra esta semana. Esta pregunta nos dice: ¿cuándo fue la última vez que fuiste reprendido? Ahora, es muy interesante porque Dios utiliza medios. A veces el Espíritu Santo usa un hermano, usa una hermana. A veces se dan cuenta que hemos cometido un error y se nos acerca. Hoy esto no se ve mucho en la iglesia. Nadie quiere meterse en problemas. Nadie quiere ir a un hermano, una hermana y decirle: hermano, quiero orar con usted. Quiero ayudarlo. Porque hoy pues hay temas que se han dado que asustan, ¿verdad? Ya no se puede decir nada porque si uno va y le dice a una persona, pues esa persona la tachan de malvado. Corre a las personas de la iglesia, cosa que es una falacia, no una historia que inventa que no es verdad. Hay veces hay que ir. La Biblia nos dice que si tu hermano peca contra ti, ve solo, repréndelo, dice, ¿verdad? Y si no quiere escucharte, lleva a 2 personas. O sea, el intento de esto es de que la persona pueda arrepentirse, de que pueda volver al redil. No debemos dejar que una persona se pierda. Pero hoy, como les digo, hay que tener cuidado. La gente es muy delicada. No te metas conmigo. Si hablas del sábado, que hay que guardarlo de postura al sol, la postura del sol, la gente se molesta. Si les dice que, bueno, debe vestirse de una manera, ni Dios quiera, ¿no? La historia por ahí de esa que hay de que la pobre hermana fue a hablar con una persona que entró mal vestida, ¿no? Y es interesante porque el que la pasó fue el culpable, el que la bautizó fue el culpable, porque uno debe enseñar a las personas primero. Dice Elena G. de White que pasa de muerte a vida. Hay que enseñarle por el bien. Entonces ahí la pobre hermana quedó como la diabla de esa historia, ¿no? Ella fue, no sabemos qué fue lo que le dijo, no sabemos cómo se lo dijo. Muchas veces las personas van en oración, se lo dice con amor, pero como la gente es delicada y no quiere que le digan nada, hoy nadie quiere meterse en problemas, ¿no? Pero mi querido hermano, el libro de Ezequiel dice que si tu hermano peca, tú tienes un atalaya, tú debes de ir y decirle, porque si no se lo dice, el pecado de él caerá sobre él, pero Dios demandará tu sangre de ti. Y esto que yo digo, no lo digo con maldad. No es que esté por ahí vigilando al hermano. Es que hay veces, lamentablemente, hay personas que tienen esa, digamos, en un lenguaje coloquial, pues la mala suerte de enterarse de alguna cosa o de ver algo que no debería. Entonces usted debe de ir con esa persona con mucho amor, con mucho tacto y decirle que está en un camino equivocado, que es peligroso. Porque, mi querido hermano, nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que fuiste reprendido o llamado al arrepentimiento? ¿Cómo actuaste? ¿Cuál fue tu actitud cuando alguien te dijo algo? ¿Te molestó? Hay gente que en el momento no dice nada, pero cuando se va a la casa, con la familia, con la esposa, se comienzan a hablar ahí. ¿Qué se cree esa persona? Ese pastor se cree que es santo. ¿Qué tiene que venirme a decirme a mí si es un pecador también? Mi querido hermano, la actitud de esto es muy peligrosa, porque puede ser que un hermano, si de verdad es sincero y quiere ayudarte, esté usando o lo esté usando el Espíritu del Señor. Así que meditemos en esta palabra. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a pedirnos que nosotros nos podamos arrepentir? Y por supuesto también la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que Dios mismo a través del Espíritu Santo habló a tu vida y te dijo: no estás bien lo que estás haciendo? Como la historia que
contamos a la introducción de la lección, la hermana después de planchar, después de hacer el postre, de estar enredada, sintió en su corazón que no estaba haciendo bien, lloró, el Espíritu Santo la convenció y creo que estoy seguro que ella después hizo un cambio en su vida para tener todo preparado y entrar en una relación con el Señor. Así que medita en esta pregunta en una forma personal. Y me gustaría leer una cita que está en una matutina que se titula Ser semejantes a Dios, en la página 371, que nos dice algo muy interesante para que podamos comprender bien este día que estamos estudiando. Vamos a leer la cita. Dice lo siguiente: únicamente Cristo perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente, y él puede decir: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aquí dice que solamente Cristo nos perdona, pero ¿qué Él hace? A través de la cruz, ya vimos la cita, vuelvo a leer en la introducción, a través de la cruz, de lo que Él hizo, somos movidos nosotros a arrepentirnos. Así que Él nos perdona, pero nos mueve primero al arrepentimiento, que reconozcamos nuestro error para que ese arrepentimiento sea sincero. Y entonces dice que Él nos cubre con ese manto costoso. Costó nada más y nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Un vestido que solamente proviene del trono celestial, inmaculado, dice, tejido en el telar del cielo. Así que, mi querido hermano, la promesa es grande. Sometámonos al Espíritu de Dios, seamos humildes para que nosotros podamos recibir el perdón que Dios nos quiere dar. Para eso vino, para perdonarnos en la cruz del Calvario. Nos vamos al día martes. El día martes tiene como título Arrepentimiento genuino. La autora nos dice lo siguiente en este día: el mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y el ensalzamiento propio ante los demás, lo contrario de la invitación de Dios al servicio y a la mansedumbre. O sea, en otras palabras, el mundo exalta el orgullo. ¿Y a mí qué? ¿Qué tiene que decirme lo que tengo que hacer? Pero aquí dice que para arrepentirse nosotros debemos de ser humildes. Y bueno, se recalca lo que ya venimos comentando. Aquí dice: la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 y versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y entonces nos habla de los pasos que implica el arrepentimiento. Es el dolor sincero por las faltas cometidas, la decisión honesta de abandonar el pecado. Y entonces dice, en la Biblia el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Así que, bueno, el arrepentimiento, como ya venimos mencionando, va con un cambio en nuestra vida. Aquí quisiera leer un pasaje y una cita del espíritu de profecía. Como siempre sabemos, el espíritu de profecía amplía la palabra del Señor. Este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 8. Y la cita la encontramos en El deseo de toda la gente, página 522. Dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino.
La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Muy bien, una cita pues un poquito fuerte, ¿verdad? Aquí nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A veces nos saltamos estos pasajes en la Escritura, porque ya tenemos una forma de pensar. Pero también la cita nos dice que ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino, dice la sierva del Señor. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Puede ser que esta cita no nos guste, puede ser que no entendamos que cuando nosotros reconocemos de verdad con un corazón sincero que hemos ofendido al Señor, que hemos ofendido a nuestra pareja, a nuestro prójimo, porque de qué nos vale, mi querido hermano, arrepentirnos. Yo doy seminario de familia y muchas esposas ya no le creen a los esposos porque se arrepienten, pero dice que la vuelven a tratar mal a la siguiente hora y ya no le creen. O sea, ¿de qué nos vale que nosotros nos podamos arrepentir si seguimos por la misma senda de pecado y de maldad? Ahora, yo no estoy aquí para que usted se desespere y se sienta que no tiene, la oportunidad de cambiar. Sabemos que esto es un proceso, pero al reconocer nuestros errores, Dios nos perdona, pero junto con el perdón, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y aquí dice que ningún arrepentimiento, que no habrá una reforma genuina. O sea, el arrepentimiento genuino nos ayuda a cambiar nuestra manera de ser, a intentar, a luchar por lo que nosotros hacemos que no es correcto. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender para que nosotros realmente podamos tener victoria en Cristo Jesús. Bueno, nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Gracia Suficiente. En este día la lección dice lo siguiente: cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios, pues compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Hace algunos años atrás hubo un hermano que fue de vacaciones a un lugar y lamentablemente estando en ese lugar pues cometió fornicación o adulterio, y tristemente este hermano se contagió del virus del SIDA y realmente murió rápido. Me acuerdo que estaba joven en ese tiempo, fuimos a visitarlo y por más que le hablamos del perdón de Dios, él no quiso aceptarlo. No pudo creer que Dios, a pesar de que había cometido este error, lo podía perdonar. Murió en la inseguridad de que el Señor sí podía perdonarlo. Mi querido hermano, dice aquí, cuando sentimos el peso del pecado, tenemos que tener cuidado con Satanás, porque Satanás, ya sabemos, nos acusa, nos dice que no hay esperanza. Pero si nosotros sentimos ese peso, si reconocemos, si algo nos dice en nuestro corazón que no andamos bien, sea lo que hayamos hecho, dice aquí, debemos pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque dice un pasaje que nosotros conocemos muy bien, que encontramos en Éxodo 34, 5 y 7 lo siguiente: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor es clemente, el Señor es misericordioso. No hay nadie que venga a Jesús pidiendo perdón que Él no lo perdone. Si tú no lo crees, lee la historia de Manasés, el rey más malo que ha existido, que existió de los 20 reyes que tuvo el reino de Judá. Sin embargo, le pidió perdón a Dios. Fue tan malo que quemó a sus propios hijos. Pero cuando le clamó al Señor, cuando le rogó, mis queridos hermanos, Dios lo perdonó. Sin embargo, Amón, dice la Escritura específicamente, que él no se arrepintió. Por lo tanto, debemos tener la seguridad que si sentimos que Dios nos está convenciendo de algo malo que estamos haciendo, podemos pedirle perdón. Debemos confesar a Dios nuestros pecados. Ahora, sabemos que hay pecados públicos, pecados que ya se saben en la comunidad y que debemos después recibir de parte de la iglesia una disciplina, pero la disciplina es para que nosotros podamos arrepentirnos también. Pero hay pecados que están en el corazón que nadie sabe. Entrégaselos al Señor. A Dios, dice David, confesaré y Él me perdonará. Aquí la lección nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, versículo 23. Y Romanos capítulo 5, versículo 20-21 dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, mediante la justicia de Jesucristo, nuestro Señor. Mis queridos hermanos, no es que queremos que usted peque. Juan dice, os escribo esta cosa para que no pequéis. Pero si alguno pecare, dice, abogado tenéis a Cristo Jesús, ¿verdad? Él nos perdona. Él intercede por nosotros. El pecado, como estudiamos la semana pasada, nos destruye a la familia, nos hace mal. Pero si nosotros reconocemos nuestro error, cualquiera que sea nuestra falta, debemos de creer que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y yo recalco esto, yo no te conozco, pero puede ser que estés pasando por un momento difícil y que dudes del perdón de Dios. Mi querido hermano, no hay razón para dudar, porque en la cruz del Calvario el Señor murió para perdonarnos. Ahora, cuando nos damos cuenta, cuando aceptamos ese perdón, cuando estemos en el cielo, a pesar de que no deberíamos, porque hemos cometido muchos errores y pecados y estemos allá, tiraremos la corona delante del Señor por su misericordia y por su gracia. Y habrá alguien que no necesite la misericordia y la gracia del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos entender bien esto, mis queridos hermanos. Muy bien, nos vamos al día jueves. Aquí en el día jueves finalizamos esta lección. El día viernes, pues usted tiene que repasar y estudiar las citas que están allí. Pero el día jueves tiene como título la vestidura más costosa. En este día, mis queridos hermanos, se nos habla de una parábola que también conocemos, que es la fiesta de bodas. El Señor hizo una fiesta para su hijo que se iba a casar y envió vestidos, invitó. Es muy interesante, no tendríamos tiempo para explicar toda esta parábola tan bonita, pero no quisieron venir y entonces el rey dijo, la verdad, las fiestas están listas, todo está preparado, salgan por todas partes y busquen personas que quieran venir a la fiesta de bodas de mi hijo. Y fueron y salieron por todas partes y invitaron. Y las personas llegaron a la fiesta de bodas del hijo. Pero ahí entró una persona que no se había puesto el vestido que había mandado el Señor. Y estando allí en esa boda, el rey comenzó a revisar. Es un juicio que se hará, ¿verdad? En el santuario celestial. Comenzó a ver, a examinar.
y encontró uno que había traído su propia vestidura. Leemos en el libro de Mateo capítulo 22 solamente el versículo 11 y 14 lo siguiente. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí nos dice que el rey, cuando se encontró al único que estaba vestido con su propia vestidura, le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y entonces lo mandó a sacar y termina diciendo esta parábola, que lo ataran de pies y manos y que lo echaran en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mi querido hermano, para estar en el cielo necesitamos la vestidura de Cristo. Ninguna persona puede presentarse con su propia vestidura, que es un símbolo de las obras, y decirle al Señor: aquí están, vengo para que me aceptes en el cielo. Si tú quieres estar allí, tú necesitas recibir la justicia de Cristo Jesús. Esto es algo muy serio. Aquí hay dos citas pequeñas en este día que nos dicen lo siguiente: nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar, dice, de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la costumbre mundana podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de la boda del Cordero. Dice: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma, escuche bien, arrepentida y creyente. Mis queridos hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos vestidos con la vestidura del Señor? ¿Realmente escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Una vez que nos arrepentimos de los pecados, Dios no se acuerda más de ellos. Los echa al fondo del mar, los convierte en blanco. Mi querido hermano, los pinta. No se acuerda más, pero seguimos en la lucha. Aquí lo importante es nuestra actitud. Puede ser que cometamos errores, pero si cada día le pedimos perdón al Señor, eso es cubrirnos con la justicia de Cristo. Mi querido hermano, tengamos cuidado de llegar como ese amigo, de querer llegar, porque él entró, pero en el cielo realmente no entraremos. Esto es una parábola, pero en la vida real nadie entrará al cielo con su propia justicia. Asegurémonos de tener la justicia, el manto, la perfección del Señor, porque cuando la tenemos, dice la sierva de Dios, que Dios nos mira, no como somos delante de Él, pecadores, sino como si nunca hubiéramos pecado. Cometemos errores, pero Jesús intercede y le dice: Padre, Él cree en mí, Él me ha pedido perdón, Él se ha arrepentido, acepta mi sacrificio en la cruz del Calvario, y entonces el Señor nos perdona de toda maldad. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para poder, al terminar esta lección, reflexionar y vivir un evangelio verdadero, creer, porque no hay gozo más grande que el ser perdonado. David decía que sus huesos se habían secado, pero cuando aceptó el perdón,
cuando fue restituido a la salvación, él dijo que Dios puso un cántico en su boca, una alegría, alababa al Señor. Y no solamente alababa al Señor, sino que le decías a otro que Dios tan grande y misericordioso era su Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Que Dios nos ayude para que nosotros realmente podamos en esta semana hacernos un autoexamen y podamos pedirle al Señor que nos ayude, podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, sus directrices, y realmente podamos sentir ese dolor por lo que tú y yo le hemos hecho al Señor Jesús. Nuestros pecados le causaron dolor al Hijo de Dios, pero Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad. Será la ciencia de la salvación que estudiemos por la eternidad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Espero verte en el cielo. Espero que podamos estar vestidos los dos con la justicia, con el manto blanco y perfecto de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Feliz sábado.